Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Y hoy queremos subrayar el versículo 14, especialmente del discurso de Pablo ante el procurador Félix. Nos encontramos en Cesarea Marítima. Decía de esta manera el versículo 14, pero sí, admito una cosa delante de ti, que por medio del camino, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito en los profetas. Esto es lo que nos trae el capítulo 24, versículo 14. Todo el capítulo 24 nos está hablando sobre el proceso ante el gobernador Félix. San Pablo se encuentra en este momento en Cesarea Marítima, que es acusado por los judíos, incluso nos cuenta este capítulo 24, versículo 1, que después de 5 días de que le habían llevado a Pablo Ombodipará y Chupejicuayayepa de Jerusalén, porque le querían matar, estaban tramando incluso aquí un asesinato, ¿verdad? Querían lincharlo primero. Entonces le cuenta, queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, le presenté ante el Sanedrín y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley. Como veo, a ver, el amigo Claudio Lisias, ¿verdad? Lisias, al procurador Félix. Y en esa carta, en esa nota que le va contando y le va narrando, él recibe toda la información. Y dice que más bien eran cuestiones de acusaciones sobre la ley religiosa de ellos. Entonces, no interesa Guasuyue, pero no había ninguna acusación que merecía la muerte o la cárcel. O sea, Claudio Lisias se da cuenta muy bien, el comandante, o sea, le quieren matar por cuestiones que no tienen sentido, no tienen razón de ser. Aquí quiere decir que hay un fanatismo total. Apego cierto hoy, la ñandela ñamaña, ponanos y nañas, endunos allá esano, todo lo que son estos protestantes, las sectas, etcétera. Fanatismo total, ¿verdad? Y el fanatismo solamente nosotros lo tenemos cuando ignoramos muchas de las cosas de las reflexiones. Porque recordemos que la palabra de Dios es la experiencia del hombre con respecto a una reflexión profunda del hombre en esa experiencia con Dios.
fanático y tereíta en este sentido, porque San Juan justamente dice, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que le amas a Dios si es que no, a quien no se le ve, dice, ¿verdad? ¿Cómo me vas a decir que le amas a Dios a quien vos no le ves? Si no sos capaz, dice, de amarle a tu hermano a quien vos le ves. San Juan en este sentido es demasiado explícito y demasiado claro. Y entonces, nosotros cuando entramos en el fanatismo, estamos entrando en un camino totalmente equivocado, porque estamos entrando en una incapacidad de conocimiento de cómo Dios se manifiesta. O mejor dicho, estamos negando una de las esencias fundamentales de lo que es el cristianismo. El cristianismo se basa en la resurrección, pero para que exista resurrección, antes de que exista resurrección, necesitamos de una encarnación. Upea se yo que era entonces la base y lo fundamental, donde Dios entra en la historia del hombre. Por eso dice incarnis, latín incarnis, en la carne. Hoy que veñandero ore a llevar, terañandero ove. Dios que se hace hombre quiere decir eso, incarnis, encarnación. Y este ya era un problema serio, ya para los mismos judíos, que hoy en día también se vuelve, y más con fanatismo a través de muchas sectas, de muchos de estos que protestan contra el elemento fundamental de la vida cristiana, que es la encarnación. La ñande da yajesaino, anda ya pocoino peñan de yara, como dice el Papa Francisco, tocar la carne del pobre es tocar la carne de Dios. Dios se manifiesta en el hermano. Si nosotros no entendemos esa, quiere decir que no entendemos porque entonces vamos a ir hacia sectas y religiones, más bien, entre comillas, extraterrestres. O sea, realidades que no llegan a nuestra verdadera vida. Son imaginaciones o son elementos que nosotros inventamos y no entendemos que Dios está en medio de nosotros porque Él se ha encarnado. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Escucha mi voz.
escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Decirle a Jesús, mi fe se está muriendo, mis ganas de vivir están muriendo. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. ¿Quiénes quieren un milagro? A ver, levanten la mano. Y el maestro, escuchando tu pedido, viene hoy hasta tu casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi, que significa niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Que el Señor en esta noche levante muchas vidas, muchos matrimonios, muchos hogares. Que el Señor levante, te dé ánimo, te dé fuerza y ganas de servirle. Amén. Bendito sea Dios. El aplauso a Él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este año se ha celebrado la 5ª edición del Concierto para los Pobres, esta vez encabezada por el compositor Hans Zimmer. 3.000 personas sin recursos acudieron el sábado al Aula Pablo VI para escuchar en directo algunas de sus mejores obras, desde Interestelar, Gladiator o Piratas del Caribe. Con 12 nominaciones y ganador de 2 premios Oscar, desveló en la rueda de prensa en el Vaticano qué es lo que le ayuda a componer. Con 18 años, en Inglaterra, vio una mujer pobre con 2 niños pequeños. Fue en ese momento cuando acogió esa imagen como motivación. Zimmer dice que aceptó con entusiasmo la iniciativa que el Vaticano le brindó para dirigir el tradicional concierto navideño para personas sin recursos. Lo que me hace aceptar la invitación es obvio. Es muy importante que llevemos luz y enfoque a los pobres. Ya sabes, este es un concierto que es con los pobres, sobre los pobres, para los pobres. Esto es con ellos. Así que eso era muy importante. Y creo que el Papa Francisco es un papa progresista. Ya sabes, él entiende estas cosas y entiende cómo podemos reunir todo esto. Daniel Oren, Scapuzzi o Ennio Morricone fueron algunos participantes en la lista de ediciones anteriores en la que ahora está también el nombre de Zimmer. A sus 67 años, Hans Zimmer confiesa que el objetivo de este concierto es mejorar las vidas de las personas que no tienen recursos. Durante la rueda de prensa en el Aula Pablo VI prometió dar lo mejor de sí mismo durante el concierto y así fue.
presencia se siente como un ángel volando va, y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más, y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Voy corriendo hacia tu corazón, quiero quedarme a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, que se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor, tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros hoy reflexionando sobre este capítulo 24, versículo 14, en que dice Pablo mismo, admito una cosa delante de ti, le dice a Félix, que por medio del camino, el camino siempre significó la ruta, la hoja de ruta que nosotros tenemos para santificarnos, para liberarnos del pecado. Ellos siempre, los cristianos, le llamaban el camino a la vida cristiana. Y los neocatecumenales, hasta ahora los neocatecúmenos, ellos dicen, el camino es a Bojera, el camino. Dando un elemento esencial a esta palabrita, el camino, haciendo recordar y viviendo lo que los primeros cristianos vivían y como ellos se hacían llamar, el camino. Entonces él dice, por medio del camino, que ellos llaman secta, los judíos llamaban secta, porque en realidad el cristianismo proviene directamente del judaísmo. O mejor dicho, yo más que decir que proviene algo que están haciendo, no. Yo diría mejor, el cristianismo continúa el judaísmo
pero ahora con esa interpretación y esa experiencia del Dios que se ha encarnado en la vida de la comunidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Peñande Yahweh Coajina lleva en toda la Torá, las leyes, los profetas, los libros sapienciales. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de la presencia de un Dios que interviene la historia del hombre. Peñande Yara lleva, o oye cualca, eso es manifestarse. O guatañan en día, camino. Viene a caminar con nosotros. Y entonces, en este caminar, es que los discípulos de Jesús entienden y ven que había sido Dios. Ya se había encarnado, que había entrado en nuestra historia a través de Jesucristo. Ellos lo entienden, ellos comprenden. Oñamindu uponaje cuello ese veina ave ñande yara o yapomara elaje iba de cuela o prometeba umaiteu. Después de siglos y siglos de caminar el camino, coangañande entonces Yahweh coma, pero bien clara la hoja de ruta peñande yara ya cueñande a través de Jesucristo. Entonces por eso se hacen llamar, ¿verdad?, el camino. Somos los que continuamos este camino de lo que Dios mismo nos fue enseñando, nos fue abriendo los ojos. Un muesaca lleva peñane a cambitete, un muesaca pona, ñanderezape a pona lleva pemañaque pejesaque y ahora a caminar. Y entonces él dice directamente, sí, yo sirvo al Dios de mis padres, al Dios de mis padres, dando a entender que el Antiguo Testamento es lo que él está siguiendo. Si ave procurador Félix, da yuina a inventar cualquier veroré. ¿Se acuerdan que nuestra reflexión, cuando Tértulo había dicho que nosotros le habíamos encontrado, dice, a esta plaga de hombres, y en el versículo 5 de este mismo capítulo, que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo? Y aquí, con esto le quería echar la caña. Y es jefe de la secta de los nazarenos. ¿Se acuerdan que los romanos de por sí, do aceptan y cuál es la religión fuera de aquí para allá que o purura, do utaiteo y yuga? Si los romanos estuviesen aquí, por ejemplo, toda esa secta y garage de aquí para allá que vienen, pero con otras finalidades, ¿verdad? Con otras finalidades. Morigua, ula y tupao, y Jesucristo, pea Jesucristo, moa, que la palabra, que la vida, todo. Voy a encontrar por todas partes de mi secta y umía. Umía, por ejemplo, la romano cuera, por esa secta ande. Y justamente eso es lo que Tértulo estaba queriendo presentar ante el procurador Félix, porque sabía muy bien que por ahí podrían condenarlo a Pablo, por la cuestión de que él dice provocaba alboroto entre los judíos de todo el mundo, porque era jefe de la secta, de una secta. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias.
Dios les bendiga a todos. Una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Tuya bastará para sanarme. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? ¿Quién? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. La iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incensante ao nosso Deus. Ele nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, oh, oh.
que vive y transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardiente a nuestro Señor. Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos nossa alegria, vem do Senhor. É pela fé que recebemos nossa alegria, vem do Senhor. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escucha y nos acompaña en este camino para la eternidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Este capítulo 24 ciertamente que es muy lindo. Nosotros entendemos que todos los capítulos son hermosos. Lo que nos va presentando el autor sagrado es una síntesis. Recordemos que es una síntesis teológica. Hay muchas cosas que son reflexiones profundas para dar a entender los elementos esenciales dentro del mensaje cristiano. A veces entonces Lucas, cuando veo ahí allá, nos va lanzando elementos, como decíamos, que tenemos que subrayar y que tenemos que saber muy bien. Cuando por ejemplo, dentro del discurso, después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo responde: sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Bueno, Peaya Emacuri parte del discurso griego siempre. Es decir, siempre ellos presentan un poco el halago. Tértulo luego era una cosa, prácticamente todo era halago, era para Félix. Aquí Pablo también. Os enduriré, os echaré, etc. Entonces, a ver, no vale a ver el año por Argelina, sino que voy a ir directamente primero
con una presentación, ya que sé que tú eres entonces el procurador aquí y que hace años que estás aquí, ¿verdad? Juzgando a esta nación. Entonces, como yo veo que de vale formal, más o menos ellos, vea la cureñemos en lleva, entonces le dice, presentaré también mi defensa. Ya, esta es porque hay cual andelan de justos hay. Tú mismo puedes comprobar, y ahí ya comienza, ¿verdad? Eso es lo que nosotros habíamos visto desde el versículo 11. Esta es verdaderamente la autodefensa de Pablo. Tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Primera cosita. Váyala con agueruta y tantas cosas hay que provocó alboroto con todos los judíos del mundo que pea que amó aquí en Jerusalén. Llegó 11 días, éramos ante Coreycuapona. Llegó ahí que hoy por Cesarea Marítima, Jonche. Ahí la huellicuria a Jerusalén, etc. Yo topábamos las amigos, cueran dieron y monguetá. Para adorar, ahí está. Y por eso dice, subí a Jerusalén a adorar. Ajá la templo, ajá la adorajan, güey. O pebe acuera, si ya ray y con ambas con pero ¿cómo ellos pueden decir si tú mismo sabes que yo hace 11 días nomás que estoy aquí? Todas estas acusaciones que ellos están diciendo me parece una cosa pero sin sentido. O pegan las Pablo a Félix, el procurador. En el versículo 12 ya dijimos, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad me encontraron discutiendo o provocando revueltas con la gente. Yo en ningún momento me fui, en ningún momento produje yo ninguna revuelta. Escuera o xereca, en el sentido de escuera o producir la revuelta, pero yo en ningún momento. Al contrario, yo para aclarar después, o pedan dedicatorio por Andulicias, ¿verdad? O sea, el comandante, ahí en el capítulo 22, se votan de miña de este querido procurador Félix, en el capítulo 22, yo hice un discurso, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. Y así comienza el hablar, dice en hebreo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cirene, abajo de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, educado a los pies de Gamaliel, en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son. Yo perseguí a este camino. A ver, aparece llegué la palabra camino. Bueno, en vez de que tuve en este capítulo 22, es decir, estos 11 días que yo estoy, desde que vine de Cesarea Marítima, y ahora estoy aquí en Jerusalén, 11 días nomás. Y cómo ustedes van a venir y van a decir que yo soy el que armo el alboroto. Pengo la nacer ya sea, pengo la sella la sea o bebé, la se condena sea. Anda yo peañonte, sino que agendúa ser sobrino homo beuche a la comandante cuero mío y cuapa movina, pense yucasei, más de 40 de usted. Pella ponda ye ayuno que pea que amanda pecar humo, ainda pe humo, hay un bocado la da se yucainamo. Apeana y pone la belleza. Bueno, eso es más o menos, estamos interpretando qué es lo que Pablo le está contando aquí al procurador Félix. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es?
Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es Ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es Ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, Ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar.
ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y
con compasión, no me dejes, Madre mía. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre este capítulo maravilloso, el capítulo 24, que nos habla sobre el proceso ante el gobernador Félix. El proceso ante el gobernador Félix. Y aquí justamente en el versículo 14, él continúa con su autodefensa, o mejor dicho, sí, le está explicando, le está diciendo a Félix qué es lo que había pasado. Ya le había dicho en el 11 que él mismo sabía, no hace más de 12 días que estoy aquí. Y entonces, ¿cómo yo puedo hacer todo esto que ellos están diciendo y me están acusando? Esta es una acusación muy barata, ¿verdad? Sin fundamento. Y después les dice también, si vas al templo, es cierto, yo subí a adorar en el templo, pero no fui yo quien me fui a provocar algún alboroto en el templo. O provocar aquel alboroto, hay que hoy. Apean de caray procurador y capture mañana ahí en los capítulos anteriores, vaya oñe narra. En el capítulo 21 sucede eso. Capítulo 21, versículo 27 decía, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo. Upea da ella pu, shahala templo, reunieron a toda la gente y le echaron mano, gritando, hombres israelitas, auxilio, este es el hombre que tanto ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y también ha introducido unos griegos al templo. 4 acusaciones a verla, así Pablo le está explicando, ¿verdad? A ver al señor procurador, a votar y leye el capítulo 21 del versículo 27 en adelante, a ver Yujuta lo dijo. Entonces, así él se está defendiendo, está diciendo, y ahora, ¿verdad? Tampoco pueden presentarte pruebas de lo que ahora me acusan. Cuando se acuerdas de ella, no hay prueba, mamó en la prueba, va ella de Etiopía. O sea, no hay por ahí que ver ni la foto, no hay por ahí que ver ni la video, no hay por ahí nada satelital, internet o lo que sea, vamos a hacer de al instante, vamos a hacer de la trifulca y cosas, no, entonces no hay prueba de todo esto que ellos me están acusando. Esto es, como se suele decir ahora, ¿verdad?, de nuestras acusaciones o juicios, ¿verdad?, que se suelen hacer, es palabra contra palabra, ¿verdad? Palabra contra palabra, la y por prueba, palabra contra palabra, y entonces este versículo 14 del día de hoy que estamos mirando, pero sí admito una cosa delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres. Entonces, Lucas, orecoponabe iñacameina, orecoponabe iñaputu, umea eomombe usetereija y setereina, que yo sirvo al Dios de mis padres. De cierta manera está diciendo lo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que es la base, el fundamento de todo lo que Pablo también ahora él cree, ciertamente, se formó a los pies de Gamaliel. El Antiguo Testamento y entonces dice, yo sirvo al Dios de mis padres, yo sirvo al Dios de mis padres, como cualquiera de ustedes, creyendo todo conforme a la ley, creyendo todo conforme a la Torah, ya lo voy a formar. Jamás el agro viaja peñan de yara iba después a peñan de yara
hoy cuame iba de cueñande y vema a través de la ley y de la Torah. Y a lo que ha sido escrito en los profetas. Entonces, el segundo momento de la Biblia. El primer momento, pues, es la ley y la Torah, Moisés. Pealañan de carta magna, pealañan de constitución, ya es ahí señalé. Apeye se agüero vía paite con amba de con hace, pese agüero guatajina ya posee veñan de yarala o yeruremia se hañande. Pero, dopayu pebe y San Pablo, sino que también todo aquello que después los mismos profetas comienzan a releer, a entender. Va el a Moisés y se añande, ella va Moisés, o muesa cañan de agüeruña de veñan de yarañe. Y eso es a través de los profetas. Cuera heima gatuñande, naave, o umañan de yara, o utamacatuete, para la construcción del reino de Dios, porque en el fondo venían de yara o yerureñan de ejina, a través de sus normas, leyes, mandamientos, el o yerureñan de iñande, si hay potape, la ciudad de Dios. Esa obra magnífica, ¿verdad? San Agustín. Hay potape, ya posee el reino de Dios. Jamás dice, hace yo que fuera. Dice, vivir de acuerdo a los criterios y valores que Dios justamente nos regala. Ya posee. Peanango sea yo y Pablo. Peanango sea yo, hace copiarla y cuame en su becuera. Acuérdate con Yembo posee, acuérdate con la hipochenda y ayú, allá po alboroto y ya vete becuera, ayú, entonces allá po la iba y ella vete becuera. Pero en realidad, acuérdate ya pues vea, porque senda ya pues. Yo lo único que quise es anunciar y decir que la gracia de Dios está en medio de nosotros para que nosotros podamos vivir en una unidad, pero esa unidad no de acuerdo a una corrupción, porque está en la corrupto, un inviteibe, y muchas veces el mal, como dice el Evangelio, es mucho más fácil de unirse. Un inviteibe, por la de grupo IVB. Pero sin embargo, lo que nosotros traemos es la honestidad, el amor, el seguir los mandamientos del Señor. Porque acuera o continuarse siempre en su status quo. Entonces acuera, ya estamos mejor, ya estamos mejor nosotros. Belleza, orendo y cuasén de Pablo, porque en derecho a vereñe, areñe va llorejín, arepe ataorejehuila. Ore y ya pojina pesa para nuestro provecho, para nuestro egoísmo. Bueno, queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Todo esto, porque esto nos habla a nuestra propia realidad. Upeagola y ponada peñan de yarañe eru vivelaña hendú a coangae ya yepita sola ya pojangua hañamo y hangua peñan de recoebe a coñan de netame ahí. Muy bien, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.